Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, las vacaciones más caras de nuestras vidas, otro año más. Los precios vuelven a dispararse. Las previsiones del gobierno es que el número de turistas extranjeros también se dispare. 41 millones se esperan este verano. Y el gasto se dispara también, un 22%. Hay tanto que empieza a haber un turismo nacional de resignación. Y ese turismo nacional significa que la estancia en casas de familiares y amigos se dispara casi un 9% y que el fenómeno Airbnb, el de no puedo pagarme el hotel y busco la alternativa barata, también. Hoy leemos las que vienen, las vacaciones más caras de nuestras vidas, otra vez en Hora 25 de los negocios. Los precios los dicta el mercado, la demanda sigue estable, el sentimiento sigue siendo positivo, el valor añadido sigue incrementándose. Los precios del turismo vuelven a dispararse. Que el champán no embriaga, ¿no? Sino que al contrario, que la gente se puede seguir tomando alguna otra copa, parece que las cosas van bien. El turismo se dispara este año, pero se disparan también los precios. Y empieza a ocurrir un fenómeno, y es el turismo nacional de resignación, el que no se paga el hotel y el que acaba en casas de amigos y de familiares. Esto es lo que tenemos hoy. Esta es la fotografía de las cifras que hoy ha presentado tanto la industria como el gobierno. Tenemos un boom de turismo internacional y un turismo doméstico arrinconado poco a poco. El número de turistas extranjeros va a llegar este año a 41 millones en verano. Junio, julio y agosto aumentan un 13%. Los turistas internacionales van a cerrar el año en 90 millones de turistas extranjeros. El gasto se dispara un 22%. Es mucho más caro nuestro turismo aquí. Y con ello se genera un efecto positivo. El empleo se dispara en 79.000 personas. Hoy el gobierno presumía, lo hacía Jordi Hereu, el ministro. No estamos en una liga para quedar primeros. Para nosotros es fundamental ganar la liga de la calidad y la liga de construir un modelo turístico que es respetuoso con las comunidades que visita, pero advertía del riesgo de morir de éxito. Y que respeta en nuestro medio ambiente, nuestra historia, nuestros valores y la calidad de vida de los residentes. Porque lo que está ocurriendo es, primero, esto, un boom internacional. Segundo, un turismo español desplazado a esas casas del pueblo o al Airbnb, más barato. Pero, tercero, está empezando a derivar en cierto turismofobia, en cierta confrontación con los turistas, que este fin de semana se ha escenificado en Barcelona con disparos con pistolitas de agua a los turistas que pasaban por allí. Así que hoy esta es la fotografía que tenemos y esta es la que dibuja Frontur y la que dibuja el gobierno. Hoy además ha dibujado también sus perspectivas Adrián López Soler. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El grupo de Exceltur, la patronal turística, que dice y que espera exactamente qué. Mira, Exceltur espera una desaceleración del crecimiento, aunque aún así los datos de turismo de este verano serán mejores que los del año pasado. La patronal espera que la facturación del sector sea un 5,3% superior a la de 2023. Los destinos urbanos encabezan estas previsiones de subida. Se estima que Madrid va a crecer más de un 11% y el País Vasco más de un 8%. Las comunidades del litoral también mejoran. Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia lo harán alrededor del 7% y las comunidades del norte y del interior superarán, pero en una menor medida, sus datos del verano pasado, creciendo entre un 2 y un 3%, y empujados sobre todo por el turismo nacional. Un menor crecimiento del turismo que matiza el director de estudios de Exceltur, Óscar Perelli. Estamos viendo, sin embargo, que esta desaceleración de la demanda turística no se refleja en movilidad, nos está trasladando más a uso de viviendas propias, de segundas residencias, de familiares y amigos, que es la modalidad que más crece en la demanda española. De hecho, eso es exactamente lo que está ocurriendo de manera paralela. Lo que ocurre es que tenemos un sector de turismo internacional muy, muy potente y un sector de españoles que, Adrián, se van a casa de amigos. Sí, los españoles que han decidido viajar a segundas residencias o a casas de amigos o familiares esta primavera han subido un 8,5% respecto al año pasado, un dato favorecido además por las mejoras de conexiones y frecuencias ferroviarias. Esta es la previsión de verano que hacen tanto el gobierno como la patronal hotelera.
¿Qué efecto tiene esto? El efecto es que el turismo se está convirtiendo, si no lo era ya, en el gran motor de la economía. La estimación es que el PIB turístico crezca al 4,6%, es decir, al doble que el resto de la economía. Es literalmente el motor, hasta el punto de que el PIB turístico va a superar por primera vez los 200.000 millones de euros. Uno de cada 10 euros, de hecho el 13%, algo más de uno de cada 10 euros que mueve nuestra economía, se está moviendo gracias al turismo. Este es el efecto macro. Pero hay un efecto micro, y ese efecto micro es que, efectivamente, el turismo en España empieza a ser turismo para extranjeros. Los españoles se están quedando atrás. La oferta turística está siendo tan cara que el turismo nacional se estanca. Las noches de oferta para turismo nacional apenas crecen el 0,4%. El total de noches para turismo doméstico apenas un 1,1%. Y el gasto turístico de españoles está prácticamente estancado. Solamente está subiendo porque suben los precios, no porque la gente esté gastando más. Hay literalmente una queja constante de españoles diciendo: para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás. Y de hecho vamos un poco a la aventura sin nada cogido porque estaba todo, aquí por lo menos en España, carísimo. Está caro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por los precios. Pues es que está todo carísimo. Lo que es cuestión viajes es horroroso. Tanto los hoteles como los vuelos están disparados. Está todo mucho más caro, evidentemente. La gasolina ha subido un montón. Por supuesto, la comida que tienes que gestionar, estar allí, todo lo que es la intendencia, está todo mucho más caro. Y las zonas de vacaciones también un poco siguen subiendo los precios más para arriba porque saben que tienen ahí demanda. Empezamos a hablar de cierto turismo nacional de resignación. El número de viajes a casas de amigos o a segundas residencias sube un 8,7%. Cada vez que miramos es abusivo. El hotel es carísimo porque ahora la gente, entre el buen tiempo y al que les guste aparte, pues se disparan. ¿Qué estamos consumiendo realmente los españoles? Cada vez menos hotel, cada vez más Airbnb. Cada vez menos residencias hoteleras, cada vez más el pueblo o la casa del amigo. ¿Qué estamos consumiendo los españoles? Única y exclusivamente ferrocarril, autobús, que están subiendo a ritmos del 23%, eso sí, y todo lo demás está prácticamente estancado. Y la clave sigue siendo una, y solo una. El precio de los hoteles es absolutamente prohibitivo. No hay ninguna otra forma de explicar esto. El precio medio por noche se ha incrementado este año un 9,1%, después de que lo hiciera otro 19% el año pasado. Por categorías están subiendo mucho más, por supuesto, los de 4 y 5 estrellas. Pero la pregunta que queda ahora mismo es si, tras estas evoluciones, estamos ante el verano más caro de nuestras vidas. Simon Kuchner es la consultora, Ana Morillo es la directora senior de hospitalidad de Simon Kucher. ¿Tenemos esto? ¿Tenemos el verano más caro de nuestras vidas? Depende de cómo lo miremos. La subida de los precios de los hoteles ha experimentado una desaceleración en los últimos años. El año 2022 fue el pico más alto, con un incremento de hasta un 40%, mientras los hoteles recuperaban sus tarifas después de la pandemia. En el año 2023, con la inflación aún elevada, los precios volvieron a subir, esta vez un 25% en verano. Este 2024, la subida se ha ralentizado significativamente, llegando solo a un 9%. Así que, aunque este verano no es el que más ha crecido en porcentaje de subida respecto al año anterior, sí que podemos decir en términos absolutos que nos encontramos ante el verano más caro. Hay un efecto colateral de todo esto, y es que empieza a haber una saturación turística, un hartazgo turístico y una cierta aversión al turismo, turismofobia. Esta ha sido la escenita del fin de semana en Barcelona, donde activistas con pistolas de agua disparaban a los turistas, a quienes paseaban por la Rambla. En una imagen que ha calado a los medios de comunicación internacionales, que ha llegado a las portadas de la prensa británica, uno de nuestros grandes mercados. Vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un problema de precio en España. Hoteles y demás se nos han ido de la mano.
Bueno, vamos a ver, lo que está ocurriendo es que el sector turístico, después de la pandemia, ha hecho un esfuerzo muy considerable en invertir en mejorar la oferta turística en su más amplio sentido. Por lo tanto, de alguna manera, lo que efectivamente han subido los precios y que responden a dos realidades muy distintas de hace 3 o 4 años. Lo que estamos ofreciendo es distinto, y además hay una inflación de costes creciente que, desgraciadamente, pues tiene que trasladarse a un incremento de precios. Aún así, todavía, y aunque es verdad que hay una traslación de demanda española, que es la que más está acusando esta subida de precios, hacia casas de familiares y amigos, lo que sí es una demanda potentísima internacional, porque aunque a nosotros nos parezca que efectivamente los precios pueden ser altos en España, a igualdad de servicio, a igualdad de establecimiento en muchos de los países competidores europeos de primer mundo, el coste es de entre un 25 y un 30% superior. Claro, es una disculpa, pero de alguna manera es una realidad. Seguimos siendo atractivos por precio. Hay un problema aquí en cualquier caso. Somos efectivamente muy atractivos para el turismo internacional, pero empezamos a desviar el turismo doméstico a casas de amigos o a Airbnbs. Empezamos a tener turismo nacional de resignación, por decirlo así. Bueno, la palabra resignación suena como a muy mortificante, pero digamos que de alguna manera sí que el turismo español está probablemente acusando algo más la subida de los precios, pero es que tampoco era realista crecer el sector turístico a tasas del 12, del 14% hace 2 trimestres, entre ellos también una enorme afluencia de españoles, y lo que se está recuperando es una demanda acompasada a lo que son los indicadores macroeconómicos, a las condiciones que tradicionalmente marcaban el consumo interior. De nuevo, no es que quisiera sonar a una escapatoria, sí han subido los precios, probablemente está afectando algo más a la demanda interna, pero de alguna manera tampoco era lógico y normal los niveles de afluencia que hemos tenido en los últimos trimestres, que excedían incluso en algún caso a los 2 dígitos, entre los cuales también se encontraba la demanda española. Las cosas se están acompasando y están volviendo a una normalización acorde a la realidad de los fundamentos económicos que justifican el consumo. Usted está en esta asociación de las 30 compañías más relevantes en turismo, en toda la cadena de valor, desde el transporte hasta los alojamientos, hoteles. Le planteo lo que hoy hemos escuchado: 41 millones de turistas, se plantean 90 millones este año. Son cifras que empiezan a provocar cierta reacción entre la ciudadanía. Déjeme que se lo pregunte con todo ese observatorio que ustedes tienen. ¿Hay que limitar el turismo? ¿Hay que aplicar restricciones? La respuesta clara y contundente es sí. El turismo, con crecimientos infinitos, en las mismas temporadas, con los mismos modelos de gestión turística, no es sostenible. Eso no significa que en absoluto no haya un recorrido de mejora que desde la posición que tiene Exceltur hemos intentado transmitir hace apenas una semana en un gran proyecto que se llama El Turismo Bien, el turismo que todos queremos, con un manifiesto de cerca de 80 puntos en los cuales, desde el punto de vista de la gestión empresarial, pero también de una corresponsabilidad política que muchas veces no ha sido valiente en asumir el cumplimiento y el exigir el cumplimiento de la legalidad, tenemos que llegar a abordar otros indicadores donde la cifra y la afluencia de turistas, que además se concentran básicamente en las mismas épocas, eso no es algo que podamos seguir manteniendo como una aspiración sostenible. Tenemos que empezar a dar más valor añadido, tenemos que empezar a crecer de otra manera, tenemos que empezar a buscar segmentos de clientela internacional que nos dejen más, porque esto es lo que nos permitirá tener mejor empleo, tener unas condiciones de prosperidad que la sociedad encuentre en el turismo, recuperando esa empatía, esa complicidad que ha tenido durante años y que lamentablemente sentimos mucho que estamos perdiendo en algunos lugares de España, en los más exitosos. Por eso hemos optado por dar un paso adelante, dar ejemplo, decir, óigame, los empresarios, sin duda, tenemos un horizonte de mejora en nuestra gestión empresarial, pero las administraciones públicas tienen que ser muchísimo más rigurosas y mucho más valientes en aplicar una legislación que en algunos casos tiene que pasar por la limitación y en algunos por la prohibición. Vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Lorena, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, muy amable. Este es el verano que viene, el más caro de nuestras vidas, otra vez, el del éxito del turismo internacional, otra vez. 41 millones de visitantes extranjeros se esperan este año y
y el del principio de un turismo doméstico de resignación, el que no puede pagarse esos precios. Para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás, y de hecho vamos un poco a la aventura sin nada cogido porque estaba todo, aquí por lo menos en España, carísimo. Está caro. Y el que empieza a refugiarse, como en los años 80, en irte al pueblo o en ir a casas de amigos. De hecho, el pueblo y las casas de amigos son lo que más suben este año. Ha subido un montón. Por supuesto, la comida que tienes que gestionar, estar allí, todo lo que es la intendencia está... Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Esta noche en Hora 25 de los negocios abrimos espacio para hablar de inteligencia artificial y de su uso por parte de las administraciones públicas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hemos hablado en este espacio del impacto que puede tener la inteligencia artificial en la mejora de la gestión de las empresas. Hoy vamos a hablar de cómo puede beneficiar a la administración pública. Tenemos con nosotros para ello a Alberto Zamora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Alberto es Senior Managing Director del área de Servicios Públicos y Sanidad de Accenture. ¿En qué ámbitos puede ayudar la inteligencia artificial al día a día de la administración pública? Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar que según un estudio que hemos realizado, hasta el 30% de los trabajos que desarrolla la administración pública son susceptibles de ser automatizados a gran escala. ¿En qué ámbitos aplica esta automatización y la aplicación de la inteligencia artificial? Principalmente hay tres. El primero, la atención al ciudadano. La inteligencia artificial puede permitir el dar un mejor servicio, más rápido, incluso más humano. El segundo ámbito es en la mejora de la productividad y la eficiencia de los trámites administrativos. Desde dar una ayuda, una subvención, podemos hacerlo más rápido y con menos errores. Y en tercer lugar, hay un gran número de empleados públicos cuyo trabajo radica en leer documentos, entenderlos y en realizar documentos. Y aquí la inteligencia artificial, sobre todo generativa, les va a ayudar a producir borradores de esos documentos y a reducir el número de errores que se puedan producir. Estas son las potencialidades, pero en realidad ¿hay conciencia entre los gestores de la administración pública de la importancia de incorporar estas herramientas? Bueno, los ciudadanos demandamos servicios cada vez de mejor calidad. Desde ese punto de vista, la administración pública está muy consciente del tema. ¿En qué fase está? Pues está en una fase de exploración. Y lo que tenemos que conseguir es que pasen del querer saber al querer probar y del querer probar al querer escalar para tener un impacto real en el ciudadano. Y como siempre tenemos también a alguien que nos explica cómo se llevan estas ideas a la práctica. Y eso es lo que le pedimos a Aitor Cubo, que es Director General de Transformación Digital del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. En el Ministerio tenéis un proyecto que introduce la inteligencia artificial generativa para mejorar la eficiencia de la administración. Explícanos en qué consiste. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial supone un cambio de paradigma para las administraciones públicas y un beneficio claro, y en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la estamos usando. En la anterior legislatura, de hecho, empezamos con los proyectos de robotización. A día de hoy tenemos más de 9.400.000 trámites gestionados por robots. Esto lo que tiene es un impacto claro en el ciudadano. Trámites que antes tardábamos 5 años en realizar, ahora los realizamos en 5 meses. Esta mejora de servicio público es muy significativa y además ahora con el ministro Félix Bolaños hemos dado el salto a lo que es ya también la inteligencia artificial avanzada y la inteligencia artificial generativa. Uno de los proyectos con los que además estamos especialmente ilusionados, que se va a poner en producción a lo largo de este año, es el proyecto Delfos. Básicamente es un sistema que permite procesar e indexar los expedientes judiciales, son muy complejos, algunos de decenas de miles de documentos, para que el fiscal, el juez, pueda hacer preguntas en lenguaje natural a este sistema de inteligencia artificial y el sistema le asiste con respuestas relacionadas con todos los documentos y toda la información que hay en el proceso. Va a ser fundamental como herramienta a disposición de jueces fiscales para mejorar el servicio público de justicia. Con este proyecto Delfos buscáis, por tanto, agilizar el servicio, y con la carpeta Justicia, que es otro proyecto de modernización que tenéis en fase piloto, ¿qué buscáis? Acercar también la justicia a la ciudadanía. Tenemos que conseguir que la justicia se vea como el gran servicio público que es, como la sanidad y la educación, y para eso tenemos que acercarnos a los ciudadanos. Carpeta Justicia lo que hace es, en un espacio
propio para el propio usuario, tener toda la información para usuarios, empresas también profesionales, integrada en la información de justicia. Tienes la información de tus futuros juicios, tienes la información del estado de tus expedientes judiciales, y esto ya está en fase beta en producción. Esta agregación de servicios, además, en un estado que tiene competencias descentralizadas, también agrega los servicios de todas las comunidades autónomas. Es decir, un ciudadano de una comunidad autónoma ve los servicios que le ofrecen o que puede tener en cualquier tipo de comunidades autónomas, porque queremos acercar la justicia a ese servicio público, y para ello este tipo de proyectos salen de un espacio colaborativo, del Foro de Transformación Digital de la Justicia, donde escuchamos a todos los usuarios para que nos hagan propuestas y mejoremos entre todos este apasionante mundo de la justicia a través de la digitalización. Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Alberto Zamora, Senior Managing Director de Servicios Públicos y Sanidad de Accenture, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Un espacio en colaboración con Accenture, abriendo paso al cambio. Hora 25 de los negocios. Cadena SER.